Esto es Impacto BTV Estelar. A un muerto, la Corte de Apelaciones de La Ceiba revoca sobreseimiento para Juan López y 4 ambientalistas de Guapinol, mientras el gobierno y defensores condenan e impiden investigar a magistrados y fiscales. Por otra parte, en alerta las autoridades porque unas 45 adolescentes salen embarazadas diariamente en San Pedro Sula. Y los accidentes están a la orden del día. Un bus en la carretera hacia Olancho dejó varios pasajeros heridos, mientras otro se registró en la carretera hacia el norte del país. Esto y más ahora en Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Feliz jueves. Bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Soy Janet Flores. Usted acompáñenos en esta hora donde le tenemos todo lo que ha sucedido en este día. Y así le damos paso a las informaciones en este día. En un módulo de 72 privados realizaron un amotinamiento con intento de fuga en la Penitenciaría Nacional de Támara, el cual dejó 2 reos muertos y 6 heridos. El hecho, según las autoridades militares, se dio por complicidad con el crimen organizado. El orden en los centros penales no es fácil. Mire, estamos tratando con lo peor de la sociedad, con criminales, con asesinos. Eso es lo que nosotros cuidamos ahí. 2 muertos y 6 heridos fue el saldo de un intento de fuga en la cárcel de Támara, tras registrarse en las últimas horas un amotinamiento de al menos 72 reos que intentaban huir del recinto carcelario. Se le gritó, se le hicieron muchos disparos de advertencia, no solo a ellos, porque por varios lugares tenía que ser esto. Los que hicieron caso ahí están. El que no se detuvo, los centinelas, lastimosamente. En el lugar perdió la vida un privado de libertad. El segundo falleció tras llegar al hospital escuela junto a otros 6 reos heridos. Recibieron atención requerida, fueron abordados inicialmente por especialistas en el área de ortopedia y en el área de cirugía general. Uno de ellos requirió de inmediato de una intervención quirúrgica, puesto que presentaba lesiones provocadas por arma de fuego a nivel del abdomen. Las lesiones eran serias y de inmediato fue intervenido. Él ahora se recupera. Hubo una segunda persona también con lesiones de bala que se encuentra estable y una tercera con la cual incluso pudimos dialogar, tener un corto diálogo, y este presentaba una lesión por arma de fuego en la extremidad inferior izquierda. Expertos en el área criminal catalogaron dicho escenario como un mensaje por parte de los narcotraficantes ante los golpes que han recibido con el aseguramiento de varios cargamentos de droga. Los de la narcoactividad no están alegres con las medidas y con los controles y con la recuperación de la gobernanza en los centros penitenciarios. Eso se puede advertir a través de este accionar, donde muchas veces pues hasta han tratado de fugarse a través de pasadizos bajo tierra. Ante esto, el coronel Muñoz reforzó dicha versión y aseguró que existen narcotraficantes patrocinando este tipo de accionar delictivo. Mire dónde están las maras y las pandillas, cada quien en su cárcel. Los narcotraficantes fueron trasladados de todos los centros penales, donde podían tener acceso a cualquier prebenda, y todos están en Támara en las mismas condiciones. Yo sé que no les gusta, y muchos de ellos están patrocinando este tipo de cosas, y lo único que van a tener como respuesta son peores medidas contra ellos. Las autoridades fueron claras y advirtieron que el orden y el respeto debe y seguirá implementándose en todas las cárceles del país. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Y justamente después de lo ocurrido con el intento de fuga en la Penitenciaría Nacional de Támara, las autoridades de CIPRODE ya se han manifestado condenando el uso de bala viva en este sector, donde justamente dejó a 2 reos muertos. Es Eliezer Barahona el que tiene toda la información a esta hora con ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, compañeros en estudio. Nos encontramos con José Acevedo, director de CIPRODE. Vamos a consultarle cómo ve usted esta seguridad en las cárceles, que se han producido amotinamientos, precisamente el amotinamiento de ayer, donde hubo 2 muertos y varios heridos. ¿Cómo ve la situación en estas cárceles y qué debería el gobierno implementar? Bueno, primero es expresar la solidaridad con las familias de los fallecidos, pero también de reconocer que todavía no tenemos el control de la seguridad de los establecimientos penitenciarios. ¿Y esto por qué? Porque naturalmente desde las personas privadas de libertad la posibilidad de un amotinamiento es una realidad concreta. Y entonces el sistema de seguridad debería no solo prever, sino también tener una mejor calidad en la respuesta frente al hecho cuando se produce. Y en este caso vimos que la autoridad ha tenido la irresponsabilidad, más que la irresponsabilidad de hacer uso excesivo de la fuerza, porque utilizó bala viva y terminó con la vida y ha afectado la integridad de al menos 5 personas el día de ayer. Entonces es necesario que esto se revise y que se reduzca la posibilidad de muertes violentas al interior de establecimientos penitenciarios. ¿Qué cree usted que el gobierno debería implementar para que en estas cárceles haya más seguridad? Bueno, yo creo que es necesario reforzar las capacidades del personal, pero también cambiar la estrategia. Creo que la estrategia no debe ser eminentemente represiva, sino también preventiva para garantizar que estos hechos no se reproduzcan. Muchas gracias, José Acevedo. Regresamos a Estudios Principales. Muchas gracias, Eliezer, por esa información. En tanto, las familias de 3 jóvenes originarios de la Pozona, Protección Santa Bárbara, se encuentran ya pidiendo ayuda para poder repatriar el cuerpo de sus parientes que perdieron la vida en un accidente vial en el estado de Texas, Estados Unidos. Las víctimas fueron identificadas como Sergio Perdomo Bautista, José Ángel Santos Castellanos y Óscar García Peraza. Ellos perdieron la vida en ese fuerte accidente entre las ciudades de Dallas y San Antonio. En ese sentido, los familiares de los 3 connacionales hicieron el llamado a las autoridades, principalmente de Cancillería, para que los apoye con la repatriación de sus cuerpos, porque ellos aseguran son de bajos recursos. Por su parte, las autoridades de esta ente o de esta institución del Estado han manifestado que van a brindarles todo el apoyo que requieran. En ese sentido, también tendrán que llenar todos los requisitos que son necesarios para poder cumplir con este proceso, han detallado. Mientras tanto, varias personas también resultaron heridas luego de un bus que se fue a una hondonada. Esto era de Guaymaca a Tegucigalpa. Lo mismo sucedió en la carretera que conduce de este sector hacia esta capital. Las autoridades del Socorro llegaron para asistir a todos los heridos y llevarlos a los centros asistenciales. 5 incluso fueron trasladados hacia el Hospital Escuela, quienes corresponden a los nombres de Kelvin Fonseca, Marvin Varela, de 31 años de edad, Freddy Pérez, de 35 años, Iris Salgado, de 60 años, y Marjorie Espinosa, de 22 años. Hasta el momento se encuentran estables y recibiendo toda la atención médica en el área de emergencia de este centro asistencial. Bien, y es que los accidentes estuvieron al orden del día este jueves, y justamente esas imágenes que ustedes están viendo fue a través de una colisión entre muchos vehículos y también algunas motocicletas, esto en la carretera hacia el norte del país, específicamente en el área o en la colonia El Carrizal, es donde sucedió esta situación. Las autoridades, por supuesto, de Vialidad y Transporte han mencionado que ya se deben aplicar otras medidas, y la misma población también las está pidiendo porque los accidentes ya están demasiado fuertes. En ese sentido, también nosotros hacemos un llamado a todos los conductores a tener las medidas necesarias para que podamos evitar este tipo de hechos que después, por eso vemos este montón de incidentes y las personas también que han fallecido hasta el 2024, que ya ascienden a una cantidad bastante considerable.
Y vamos a cambiar completamente de tema porque también ese día la Corte de Apelaciones de La Ceiba declaró con lugar una apelación del Ministerio Público en contra del sobreseimiento definitivo a favor de Juan López, Leonel Jorge Reinaldo Domínguez, Eugenio Esquivel y Marco Tulio Ramos, los primeros 6 defensores de Guapinol criminalizados. Esos defensores de derechos humanos piden investigar a los magistrados de esa Corte de Apelaciones y quien también responden a los nombres de Vieney Cruz, Recarte Dilia, Isarema Guillén Sánchez y Roxana Ninosca Calix, ya que el grupo de trabajo de detención resolvió que los procesos penales contra los defensores de Guapinol son arbitrarios y lamentan que el sistema de justicia se empeñe en perseguir a Juan López, incluso después de su muerte por defender la vida. Estos han asegurado justamente las autoridades de la Secretaría o la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido vamos a leer textualmente lo que dice. Primero, declarar al lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de la fecha 26 de octubre del año 2022, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa en el Departamento de Colón. El segundo es revocar la resolución de la misma, la fecha 26 de octubre del año 2022, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa. En ese sentido, los involucrados también, como repetimos, son Juan Antonio López, Carlos Leonel Jorge Reinaldo Domínguez Ramos y José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos. Esa ha sido justamente la resolución que han dictado en este caso de los defensores en el Guapinol. Y en relación a ello, también un boletín que ha determinado por parte del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos asegura que se han atendido aproximadamente ya 205 quejas sobre estos temas ambientales entre el 2019 y el 2024, por lo que aseguraron el Estado hondureño debe garantizar que ellos ejerzan su labor sin poner en riesgo su integridad y su vida. Ha registrado alrededor de 205 casos relacionados con temas ambientales en todo el territorio nacional, y eso pone sobre la mesa que todas estas personas que están presentando quejas relacionadas con temas ambientales tengan de una u otra manera una, digamos, amenaza directa o indirecta, y que el Estado sin duda alguna tiene que generar una protección para garantizar que los defensores o ambientalistas puedan ejercer su labor y puedan exigir al Estado las medidas adecuadas para el tratamiento de los ríos, de las empresas mineras o de la deforestación de los bosques, y exigir el respeto de los derechos humanos, porque al final hay que recordar que un ambientalista exige derechos que benefician. Y en otros temas, confirmado quedó el sobreseimiento definitivo contra el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Augusto Padilla Sunseri, acusado de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en contra del Estado. Sin embargo, aún tiene procesos judiciales pendientes. La Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, por unanimidad, declaró sin lugar la pretensión o el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la resolución dictada el 8 de abril del año 2022. Es así que confirma el sobreseimiento definitivo adoptado por la Judicatura y que siempre es en base al decreto legislativo número 4-22 a favor de Rodolfo Augusto Padilla Sunseri. En dicha causa a él se le sometió por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, y el requerimiento fiscal se presentó el 21 de agosto del año 2023. En definitiva, la Corte de Apelaciones de lo Penal confirma el sobreseimiento definitivo y termina la extinción o concluye la extinción de la responsabilidad. Y siempre en temas judiciales, 7 años de cárcel más una multa de 120.000 lempiras piden para un subcomisario y 2 agentes policiales encontrados culpables de solicitar coimas a ciudadanos para evitar ir a la cárcel.
Trata de la audiencia de individualización de la pena en la sala segunda del Tribunal de Sentencia, que condenó al suboficial, al subcomisario, más bien Norman Edelberto Fajardo, y agentes policiales Josefito Pérez Bautista y Aníbal Edgardo Lara Escoto por el delito de cohecho propio contra la administración pública. En consecuencia, en esta diligencia judicial se han pedido las penas mínimas de 7 años de reclusión y una multa de 120,000 lempiras. Este ilícito se incrementa en su sentencia y en la multa hasta un triple y hasta un tercio en la sentencia de cárcel cuando tiene connotaciones penales. Estos policías solicitaron hasta 40,000 lempiras a un joven que andaba un arma sin el respectivo permiso. El hecho aquí es que este juicio se inició luego que el Tribunal de Sentencia del Progreso condenara a otros 5 policías, en este caso de tránsito, porque emitían licencias sin seguir los procedimientos de la ley. Continuamos con más de Impacto. BTV Estelar, interesado en defender el futuro digital, descubrí las opciones de posgrado en ciberseguridad de Unitec. Ofrecemos una maestría y 2 especialidades diseñadas para formar expertos en protección digital. Conoce más en www.unitec.edu. Y así continuamos con nuestra agenda informativa. La presidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada le ha recomendado a las autoridades de gobierno poder invertir mejor los recursos de toda la inversión pública que se tienen para el año 2025. En el presupuesto general de la República para el año fiscal 2025, el Poder Ejecutivo destinará 98,000 millones de lempiras para la inversión pública y social, la cual permitirá impulsar el crecimiento económico del país el próximo año. Alrededor de 98,000 millones se está destinando para la inversión productiva, la inversión social y para la formación bruta de capital, superando lo que se hizo el año pasado, que para este año 2024 que tenía programado 96,000 millones. Esto ayuda porque esto genera empleo y además de eso se está proyectando un crecimiento futuro. Las inversiones fundamentales son en hospitales, son en carreteras y además también se tiene un componente fundamental para la reconstrucción de los centros escolares. Y esto genera empleo en las localidades donde se hacen estas obras. La presidenta de la cúpula empresarial le pide al gobierno que los 98,000 millones de lempiras que destinará a inversión pública los enfoque en proyectos que cambien la vida de los hondureños. Creo que lo que pedimos nosotros es que todo el dinero manejado por el gobierno realmente sea utilizado en las obras que el pueblo quiere. O sea, necesitamos mejorar el sistema de salud, el sistema de educación, inversiones en infraestructura, ¿verdad? Eso es básico para ya no queremos más burocracia de más empleados que tal vez no están haciendo nada en algunas oficinas, ¿verdad? Entonces ojalá que realmente sea enfocado en inversión de salud, educación e infraestructura. Los empresarios le recomiendan al gobierno que esa millonaria inversión pública que hará el próximo año sea en obras tangibles para los hondureños. La ciudadanía quiere ver, quiere tocar y quiere disfrutar de los beneficios de tanta inversión, porque sí, conocemos de que un presupuesto de más de 400,000 millones de lempiras y que es lo que se dio para este año y se va a dar para el próximo es bastante significativo y tenemos que ver obras de forma tangible para que el pueblo hondureño pueda comenzar a creer en nuestras autoridades. Los economistas aseguran que la inversión pública destinada a las obras de infraestructura productiva es uno de los factores que ayuda a la generación de empleos en el área rural y esto a su vez permite dinamizar la economía del país. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón.
Siempre en temas económicos, el empresario Mario Facusé ha advertido sobre las posibles consecuencias de la reciente devaluación del empira frente al dólar, ya que esa situación podría generar un impacto negativo en la economía nacional, afectando tanto a las empresas como a los consumidores. Sin embargo, lo que el fondo pretende es que el empira siga deslizándose, pero esto tiene un grave problema porque con la actitud que el gobierno ha tenido a lo largo de su mandato, se ha ido encareciendo la canasta básica, hay un desempleo tremendo, realmente la población de Honduras en su mayoría está desempleada. Estamos viviendo precisamente de la remesa. Y continuamos en otros temas porque nuevamente las zonas de empleo y desarrollo económico sedes vuelven a resonar en la población hondureña, donde el día de mañana desde el Poder Judicial los magistrados decidirán su derogación o continuidad, mientras otros sectores argumentan que la decisión de ser aprobadas y respaldadas por los congresistas debe ser en tiempos pasados y fue una violación a la soberanía hondureña y merecen ser juzgados legalmente. Gabriela Plata con todos los detalles. La decisión que se tome en las próximas horas desde el Poder Judicial marcará un antes y un después en la vida política, económica y estructural del país tras la convocatoria al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde decidirán cuál será el futuro de las zonas de empleo y desarrollo económico, siendo un hecho que expertos legales señalan debe procederse en contra de los diputados que estuvieron a favor de su aprobación. Todo aquel que violenta la Constitución de la República debe de ser perseguido y debe de ser enjuiciado por violación a la Constitución de la República. Son delitos que no prescriben y en cualquier espacio de tiempo se tienen que perseguir. Para el diputado nacionalista Daniel Discoa, la campaña mediática que se ha girado en torno a las sedes ha sido viciada por desinformación, donde a su vez señala que el enjuiciamiento que se dicta a congresistas por su postura en tiempos pasados puede prestarse a persecuciones políticas en la ley. Hubo mucha desinformación, se dijo que esto iba a ser un refugio de narcotraficantes, se dijo que iban a ser paraísos fiscales, se dijo que se iba a excluir a los hondureños, cuando en realidad estas zonas únicamente buscaban desarrollar empleo. Usted no puede venir en este momento a inventarse un delito por algo que sucedió en el pasado. No hay retroactividad en este sentido, así que únicamente están buscando alguna laguna legal para poder perseguir penalmente a los compañeros, pero mi opinión legal es que esto no procede. Según diputados afines al oficialismo, debe procederse con todo el peso de la ley a diputados que respaldaron la iniciativa de las sedes si se llegasen a declarar inconstitucionales durante el desarrollo de esta emblemática sesión por el Pleno Judicial. A procederse. Si nosotros actuamos apegados a la ley, tanto los diputados como los magistrados de la Corte que avalaron esto de las sedes, tienen delito y no prescriben esos delitos. Entonces, por lo tanto, debería de procederse contra ellos. No hay que tener contemplaciones en este país. Para diferentes sectores, las sedes deben declararse inconstitucionales, ya que afirman fue una de las principales promesas por las actuales autoridades estatales en defensa de la soberanía hondureña. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Mientras tanto, los expertos en materia jurídica señalan que la decisión del Pleno el día de mañana sobre la aplicación de las amnistías debe ser evaluada, buscando el bien de la mayoría y siendo ajena a intereses de grupos minoritarios. Ojalá lo revisen a la luz de la ley y de la teoría de la amnistía y todo lo que arroje luz para que sea un resultado efectivo. Lo que queremos es que si efectivamente el decreto de amnistía es inconstitucional, Y siempre en el tema, los profesionales del derecho le recomiendan a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, posponer la reunión del Pleno convocada para mañana viernes, ya que hay varios magistrados que no estarán presentes y eso podría generar mucha suspicacia en la sociedad hondureña.
Los hondureños tienen muy poca credibilidad en la institucionalidad del país gracias a los políticos. Ante este problema, profesionales del derecho le recomiendan a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, posponer la reunión del Pleno hasta que estén presentes todos los magistrados, ya que los temas que tratarán este viernes son muy sensibles. Son temas tan sensibles como el asunto de la sede, como el asunto de la amnistía, que yo esperaría que estuvieran presentes todos, que hubiera suficiente debate, que hubiera suficiente discusión de manera presencial para poder lograr un grado de confiabilidad en los fallos que en el futuro ellos se puedan pronunciar. Esa es mi opinión. Otros abogados son del criterio que no existe ningún problema en que se desarrolle la reunión del Pleno este viernes, ya que los magistrados que no están en el país podrán participar en la reunión de manera virtual. En el 2020 se estableció que los magistrados pueden de forma virtual asistir a los plenos sin ningún inconveniente, y también que los magistrados que no están, que ya conocieron sobre el tema, como los de la Sala Constitucional, no pueden ir al pleno. Por lo tanto, se llaman los magistrados que ya están registrados para este tema. Así que no veo yo cuál es la suspicacia sobre este caso, y que ojalá que se apeguen al derecho y que por fin las sedes sean expulsadas del texto constitucional. La participación de los magistrados de manera virtual lo permite la ley, pero tomando en cuenta la desconfianza que existe en la institucionalidad del país, sería más factible posponer la reunión del Pleno hasta que estén todos de manera presencial, aseguran los abogados constitucionalistas. Lo sano sería esperar que las personas o los magistrados que están indispuestos de su salud recuperen la misma, y que los magistrados que están en el exterior por asuntos también profesionales relacionados al Poder Judicial estén en el territorio nacional, a los efectos de que estén los 15 magistrados físicamente a tratar temas que podrían, dependiendo la magnitud y el alcance del fallo, o generar paz y certeza jurídica al país, o en su defecto todo lo contrario, generar más polarización y convulsión social. Los temas a tratar este viernes por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son muy sensibles, aseguran los profesionales del derecho, como ser la amnistía política y el de las sedes, temas que necesitan de mucho debate, por lo que sería mejor que estuvieran presentes todos los involucrados. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Y les tengo buenas noticias, existe una nueva temporada. Descontrol Digital todos los domingos a partir de las 8 de la noche, solo por BTV, presentado por Claro. Claro tiene para vos smartphone prepago que te dan más. Adquirí tu smartphone favorito con 15 GB de internet en tu punto de venta más cercano. Claro que sí. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar. La diputada Silvia Ayala llama a los sectores de la oposición a denunciar las campañas de odio contra la presidenta Xiomara Castro, así como defienden a los concejales del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, ya que desde que ella era candidata presidencial comenzaron los ataques. Histórico que poco se menciona también, el Partido Nacional ha sido el único partido que ha sido sancionado precisamente por esa campaña de odio que se generó en contra de la presidenta de la República cuando ella era candidata. En aquel momento no vimos esos foros de televisión, no vimos esas voces levantándose, demandando el respeto y el cese de la violencia política. Como diputada y como secretaria de la Comisión de Equidad de Género hemos estado impulsando la aprobación de esa iniciativa, pero vea usted que son los diputados varones los que en su mayoría no quieren que se apruebe, y precisamente no quieren porque tienen temor de que luego esa ley vaya a ser utilizada para atacarlos. Entonces estos temas que están dando en este momento, cuando se le quiere achacar a una persona que nunca ha ejercido violencia política contra una mujer,
hechos y aseveraciones que provienen de otros lados, es parte de las situaciones que nos van a impedir o que nos van a dificultar en su momento la aprobación de esta ley contra la violencia política, que en realidad es una necesidad porque en nuestro país la misoginia, el machismo son temas que todos los días se están dando, y no solamente contra funcionarias y contra diputados. Y siempre en temas políticos, según algunos sectores podrían existir algunas sanciones internacionales en contra del Partido Libertad y Refundación debido a ilegalidades en instituciones políticas. Por su parte, el diputado Obed López, quien es miembro de ese ente político, señala que en ningún momento se han cometido actos contrarios a la ley y además pues ellos han tenido ese compromiso con la democracia y el bienestar del país. Según dirigentes del Partido Nacional, el Partido Libertad y Refundación ha estado ejerciendo una influencia desproporcionada sobre las instituciones públicas del país, lo que ha despertado las alarmas, tanto a nivel nacional como internacional, argumentando que no se puede tolerar que un partido controle las instituciones del Estado para su propio beneficio. O por la sociedad en general, o por los mismos diputados de Libre que han denunciado cualquier cantidad de actos de corrupción, deberían haber sido objeto de tratamiento de la Fiscalía General del Estado, de investigación, y estar informando al pueblo hondureño qué ha sucedido con esas investigaciones. Pero hoy por hoy lo que vemos es que la gente que hace denuncias es la perseguida. Romeo Vázquez, general en condición de retiro, también se ha pronunciado al respecto, destacando que la comunidad internacional está atenta a los eventos en Honduras y que cualquier señal o violación a los principios democráticos podría tener consecuencias severas. En vez de estar ellos solucionando los problemas de Honduras, más bien los hondureños estamos preocupados porque ellos se han convertido en el problema de los hondureños. Abuso de autoridad, violación de la ley, irrespeto a las personas, generar caos, división y odio entre la población. Ellos no tienen concepto de lo que es gobernar. Por su parte, Obed López, diputado del Partido Libre, rechazó las acusaciones y aseguró que el partido está comprometido con la democracia y el bienestar del país, ya que asegura que estas denuncias son parte de una campaña de desprestigio impulsada por sectores de la oposición que buscan debilitar al gobierno. Están prácticamente confundidos. No existe ninguna ilegalidad. Nosotros en el Partido Libre hemos cumplido a cabalidad. Estamos construyendo la institucionalidad, el CNE ya tiene sus autoridades, vamos a un proceso electoral en marzo, en noviembre. Se aprobó el presupuesto. A medida que las tensiones políticas continúan aumentando, la incertidumbre en la población hondureña sigue creciendo. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Cambiamos completamente el orden de las noticias. El Centro de Salud Miguel Paz Barahona en San Pedro Sula registra a diario hasta 45 embarazos adolescentes en niñas de 11 años en adelante. Y por supuesto, debido a su corta edad, se convierte en una gestación de alto riesgo. El Centro de Salud Miguel Paz Barahona en San Pedro Sula informa que de enero a la fecha han registrado al menos 800 embarazos adolescentes. Un promedio de 45 adolescentes de 10 a 19 años nos visitan. Nosotros en este establecimiento de salud Miguel Paz Barahona contamos con una clínica de atención especial para adolescentes, principalmente niñas de 10, 11, 15 años son las que más nos visitan. Estamos llevando aproximadamente 800 más o menos. 211 son embarazadas nuevas en el último semestre y pues atenciones subsiguientes que las estamos viendo mes a mes. La mayoría de estos embarazos suelen darse por abusos sexuales. Según la Policía Nacional, diariamente capturan a 5 personas por este delito. Este delito pues es común en la región del Valle de Sula, realmente pues solamente en la región del Valle de Sula, que es el departamento de Cortés, estamos hablando que aproximadamente son 5 personas a la semana que se detienen por el delito de violación. La Secretaría de Salud informa que anualmente 23,000 adolescentes salen embarazadas en Honduras en edades de 10 y 19 años, viéndose obligadas a abandonar los centros educativos. Informa para ustedes Mariela Manzanares.
Mientras tanto, una jovencita de 21 años murió por causa del dengue en el municipio de Jutiapa, esto en el departamento de Olancho. Y también la joven fue identificada como Marieli Fabiola Ramos. Además, ella se encontraba ingresada en el hospital San Francisco de Juticalpa de ese departamento. Ese día, de igual manera, un joven de 14 años falleció a causa de esta enfermedad en la isla de Santa Elena, en Islas de la Bahía. Más de 110,000 son los casos de esta enfermedad y 150 fallecimientos los que se reportan a nivel nacional durante este 2024. Y en tanto, el director del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, Raúl Rodas, informó que este viernes ingresará al país vía Palmerola, con procedencia de Panamá, un lote de 1.600.000 moscas esterilizadas para combatir el gusano barrenador. El funcionario explicó que las moscas se liberan en las zonas donde está detectada la plaga del gusano barrenador causado por mosca de tórsalo, con el objetivo de que el insecto macho esterilizado se aparee con la mosca fértil presentes en el país. Esto, por supuesto, impide que se le dé la siguiente generación filial en el país, y así paso a paso, en un horizonte de tiempo que puede demorar un poco, vamos a ir erradicando los brotes que han sido detectados en Honduras, ha detallado el experto. Y por otro lado, después de la reunión con el Congreso Nacional, los representantes de las bases magisteriales manifiestan que siguen los desacuerdos, ya que no son tomados en cuenta con algunas de las reformas a la ley del INPREMA, asegurando además que seguirán en su lucha y en las protestas para poder ser escuchados. Todas las bancadas contrarias al Partido Libertad y Refundación han dicho que no van a votar por la reforma a la ley de INPREMA si no se ha tomado en cuenta la propuesta de mejora de la base del Magisterio Nacional. Y precisamente el día de ayer que tuvimos una reunión en el Congreso Nacional, no se nos escuchó, no nos quieren escuchar. Esta gente quiere imponer esta reforma a la ley. Cambiamos de tema porque el sector turismo en la zona atlántica del país se prepara para el feriado morazánico. Sin embargo, temen que el mal estado de la carretera ponga en riesgo la derrama económica. El Instituto Hondureño de Turismo, a través de nuestra ministra Hidra Gómez, y las diferentes gerencias y direcciones del instituto se están preparando para que en esta semana morazánica pueda haber ese flujo de turistas incrementado y pues haya una derrama económica en los destinos, y está haciendo coordinación con las diferentes OGD que hay a nivel nacional, que son 11, y también con los gestores de destino que hay en 25 destinos, para que se pueda promover el destino. Sí puede influir, ¿verdad?, por el mal estado. Se está haciendo las alianzas con el Instituto Hondureño de Transporte, también con otras entidades de gobierno, para poder mejorar esa situación, que no va a ser de la noche a la mañana, sino que va a llevar su tiempo por el mal estado a nivel general. Y siempre en el tema, 2 semanas que concluya ya el proceso de revisión físico-mecánico para todas las unidades que pretenden salir en excursiones en este próximo feriado morazánico. Las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre confirmaron que apenas 45 se han sometido a dicha evaluación. Por consiguiente, exhortaron a todos los propietarios de las unidades a realizar en el periodo estipulado, ya que de lo contrario no podrán circular sin el permiso durante estas fechas. 4 han sido rechazadas por algunas deficiencias, sea en sus herramientas, en sus ruedas o alguna parte mecánica, ¿verdad? Pero son cosas que ellos subsanan posteriormente y retornan. Les damos la oportunidad de retornar y tenemos tiempo todavía. Y de paso, pues, aprovechando el medio, ¿verdad? Y la cobertura que tiene, de invitar a todos los concesionarios del transporte público, en todos los sectores, ¿verdad?, de transporte de pasajeros, para que vengan, ¿verdad?, y se apersonen. Recuérdense que nuestras revisiones físico-técnicas no tienen ningún costo, son gratuitas, tenemos personal calificado, no podrán circular
por ningún motivo, sin revisión físico-técnica mecánica y sin permiso eventual para Semana Morazánica. Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación ha informado este jueves que los empleados de la Administración Pública tendrán al libre desde el lunes 30 de septiembre hasta el viernes 4 de octubre del 2024, esto con motivo justamente de la Semana Morazánica. Según el decreto legislativo número 78-2015, los días libres son 3, debido al traslado de los feriados del 3, 12 y 21 de octubre, por lo que los 2 días restantes se cargarán a cuenta de vacaciones. El decreto establece que el asueto será aplicado a partir del primer miércoles del mes de octubre de cada año. La Secretaría de Gobernación recuerda que las instituciones públicas que por su naturaleza brindan asistencia a emergencias, las que realizan labores de prevención en esas fechas, aquellas encargadas de la protección y seguridad de la integridad de las personas y de sus bienes, no pueden suspenderse. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar y muchas expectativas ha creado esta reunión convocada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Raquel Obando, el día de mañana con la ausencia de varios magistrados. De hecho, ya muchos sectores se han manifestado. Berenice Amaya, usted se encuentra con un analista político en ese momento para mostrarnos cuál es su opinión. Buenas noches. Así es, Janet Flores, buenas noches. En esta ocasión me acompaña el abogado Saúl Bueso. Abogado, esta amnistía política ha sido un tema de bastante controversia. Muchos analistas han dicho que se tiene que derogar esta ley porque podría seguir beneficiando funcionarios. Abogado, ¿cuál es su punto de vista ante esto? Bueno, primero quiero decirle que el concepto de amnistía e indulto, conocidos como perdón ambos, son reminiscencias del pasado. Realmente es cuando los reyes gobernaban y tenían que demostrar todo su poder. Ya ahora, en este siglo, estas figuras deberían de desaparecer porque lo único que denotan es que tiene una enorme fuerza tanto el presidente como el poder legislativo. Pero como ahí están las figuras y no las podemos quitar de entrada, entonces hay que aplicarlas. El Congreso de la República aplicó 2 decretos. Cuando se dio el golpe de Estado, los golpistas crearon un decreto de amnistía para amnistiar a todos aquellos que participaron en el golpe, porque el golpe era considerado una acción de carácter político. Después, cuando termina el golpe y llega el nuevo gobierno de Xiomara en el 2022, crean otro decreto de amnistía, que era para amnistiar a todos aquellos que habían sido perseguidos producto de la represión que generó el golpe y de las protestas que se generaron en contra del golpe. Este decreto era esperado por muchas personas que defendían el territorio, defendían derechos humanos y sobre todo defendían el derecho a defender derechos. Pero cuando se aprueba el decreto 0422 llega lo que se llama el problema, y es que muchos le llamaron decreto de la impunidad, porque a ese decreto de amnistía, que debió ser exclusivamente para aquellos perseguidos políticos, se le agregó los empleados del gobierno de Manuel Zelaya 2006-2009. Abogado, este tema de esta amnistía ya está siendo debatido por la Corte Suprema de Justicia. ¿Se podría derogar esta ley? Mire, la Corte Suprema de Justicia lo que va a debatir es el decreto de amnistía aprobado por la gobernante Xiomara Castro, porque del otro no se dijo nada y la gente salió amnistiada. Porque en alguna manera, cuando se aplica el decreto de amnistía, hay jueces que no lo aplican y otros que sí lo aplican. Entonces se ha creado esa nebulosa si lo aplican por cuestiones de carácter de amistad o verdaderamente interpretan que la persona que está siendo encausada es perseguida política o ha cometido un delito común, que ahí es donde está la problemática. Mañana la Corte Suprema de Justicia se reúne, esperamos que realmente le quiten a ese decreto la parte que tiene que ver con empleados del gobierno de Zelaya que cometieron actos de corrupción que no deben estar dentro del decreto de amnistía, porque el decreto de amnistía es necesario porque es cierto, hay personas que han sido perseguidas por defender derechos. Muchas gracias. Ya hemos escuchado las declaraciones del abogado Saúl Bueso en torno a este tema de la amnistía política. Con esta información retornamos a Estudios Principales. Buenas noches.
Buenas noches, Berenice Amaya, gracias por ese informe. Mientras tanto, por segundo día consecutivo se mantuvieron tomadas las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en el norte de Honduras. Pero este jueves se unieron varias comunidades exigiendo la ejecución del presupuesto y un alto a todos los despidos. Debido a múltiples inconformidades de empleados de la región noroccidental de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, las instalaciones permanecen tomadas y a ellos se le han sumado varias comunidades del Valle de Sula exigiendo mayor ejecución del presupuesto en obras que protejan la región contra inundaciones. Sabemos que hay 106 millones aprobados, de los cuales solo 2 millones se han ejecutado. Otra cosa es pedirle que no cambien al personal que ya formuló, que ya conoce los proyectos, porque esto vendría más bien a atrasar si traen nuevas personas que tal vez no tienen, no son técnicos o no tienen la capacidad para poder ejecutar estos proyectos que llevan un proceso, que fueron aprobados y que realmente no sabemos por qué no han sido ejecutados. Los involucrados en las acciones de protesta advierten que si no tienen una respuesta del gobierno central, iniciarán con toma de carreteras. Y de aquí podemos pasar a la CA5. Es que es necesario. Estamos representando a varios municipios. En el caso mío, Pimienta, los habitantes de Pimienta, los campesinos de Pimienta, ¿donde quién van? Donde mí. Porque ya hicimos un trabajo en los bordos, estuvimos en el campo con los ingenieros de la CID, se llegó a una licitación, ya la licitación una empresa la ganó. Ahora lo que falta es que el ministro Octavio Pineda agilice esos proyectos, porque si no los vamos a ver muy afectados. Por su parte, el titular de la CID atribuyó la toma y movilización a 6 empleados de la regional. Me mencionan que son 6, 7 personas conflictivas ahí, son temas de acuerdos que no son potestad 100% de la Secretaría, son temas de servicio civil y entre otros puntos, ¿verdad? Pero yo sé que vamos a ir a hablar con ellos al salir de acá, nos vamos a poner de acuerdo y la protesta se va a levantar. Mientras tanto, los empleados denuncian que las autoridades del gobierno central han incumplido acuerdos y a varios les adeudan hasta 3 meses de salario. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Nos mantenemos en la zona norte del país. La presidenta Xiomara Castro inauguró en la aduana de la Mesa, eso en San Pedro Sula, un moderno cuarto frío en el cual tiene una inversión de 19 millones y permitirá que los productos perecederos mantengan los controles de temperatura requerida para su exportación. La presidenta Xiomara Castro Sarmiento ha inaugurado un proyecto de suma importancia para la exportación de productos perecederos en el país. Estamos hablando de un cuarto frío justamente inaugurado aquí en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, con una inversión que ascendería a los 19 millones de lempiras. Estamos haciendo grandes esfuerzos en infraestructura, educación, en salud, en la parte agrícola. Estamos haciendo grandes esfuerzos también en apoyar programas sociales. Pero hoy estamos aquí en un proyecto tan importante, no solamente para San Pedro Sula, sino que para el desarrollo de la economía de nuestro país. El director de aduanas, Fausto Calix, menciona que estos proyectos se mantuvieron abandonados por más de 22 años en una infraestructura completamente novedosa y de última generación. La capacidad que tiene son 130.000 kilogramos, 40 posiciones de un avión de carga. Una inversión que supera los 19 millones de lempiras. Porque se construyó este cuarto frío para exportaciones, pero además ampliamos el de importaciones. Entonces, tanto las importaciones y las exportaciones ahora no va a haber problema de que pierdan la cadena de frío. En consecuencia, los productos van a llegar de calidad a quien los consume. Y un elemento más, presidenta, para cerrar mi intervención. Es el único cuarto frío, el primero de todas las terminales de carga de nuestro país que cuenta con sistema de rodillos de bolas.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de San Pedro Sula también ha solicitado a la presidenta que les colabore en el tema de los bordos y construcción de la represa del Tablón, ante lo cual se ha mencionado que este proyecto está en proceso de licitación. Presidenta Xiomara, aquí el Valle de Sula contribuye al 60% del Producto Interno Bruto del país. Imagínate, solo imaginamos, sin poder tener inundaciones, cuánto puede aportar más. Aquí está en un lugar que posiblemente este año o el siguiente año va a volver a pasar igual. Presidenta Xiomara, por favor, lo pedimos todos los que somos de la Valle del Sula, a incluir el presupuesto de Tablón en el presupuesto general de la República. Que sea una realidad, que pongamos la primera piedra en su gestión, en su gobierno, y ese legado va a quedar para la historia. Así como este proyecto, vienen otros más en la mejora de las terminales aéreas del país. Así lo ha referido el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euceda.